respuestas, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, pues con esto concluyo mi participación y les agradezco que me hayan escuchado. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, felicidades y te Gracias. deseo todo el éxito en este proyecto tan necesario de educación emocional, ¿eh? Y bueno, Gracias, Luis. vamos a dar paso a Suzette Kaufman. Suzette, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Pues a ver, voy a tratar de ser lo más ágil y breve dado el tema de los tiempos. Voy a compartirles em, pantalla y me cuentan si me ven. Sí, Mm, ¿Sí? Súper. sí. Entonces, a ver, ahí vamos. Entonces, bueno, pues a ver, les platico un poquito el proyecto de intervención que logré desarrollar durante el proceso del diplomado. Creo que todos ustedes están mucho más enfocados en la parte, digamos, educativa, niños, adolescentes, de pronto hasta hay gente que da en universidad. Y realmente mi proceso, yo creo también que todos, o sea, más allá de ese proceso educativo que tenemos cuando estamos creciendo, todos pues seguimos en un proceso indudable de crecimiento y de seguir aprendiendo y de seguir educándonos en diferentes áreas, ¿no? Tanto así que estamos aquí en este diplomado porque estamos buscando ese proceso, ¿no? Entonces, mi proyecto ataca principalmente a adultos y está enfocado básicamente a la industria privada, ¿no? A gente que está laborando en organizaciones y si bien está abierto a cualquier organización, este en específico está ubicado para pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? En mi experiencia laboral he ido, digamos, sensibilizándome en el aspecto en donde de pronto las empresas transnacionales y grandes tienen esta plataforma donde siguen de alguna manera educando y acompañando a sus colaboradores dentro de la organización. Sin embargo, las pymes, que por cierto representan el 90%, más del 90% de la economía mexicana hoy día, ¿no? O sea, esas pymes son las que sostienen nuestra economía y las que hacen que este país siga adelante a nivel socioeconómico tienen un área de oportunidad importante que tiene mucho que ver con la forma en la que el colaborador se vive dentro de esta organización. Son organizaciones que están muy presionadas en términos de productividad, que de pronto los dueños están haciendo todo su mejor esfuerzo para poder sostener su negocio y poder sostener a tantas familias, ¿no? Porque al final, aunque son pequeñas y medianas, pues siempre hay muchísimas familias dentro de estas organizaciones, pues que viven de estas personas, ¿no? Que le echan muchas ganas en México. Entonces, la intención es hacer un abordaje y una intervención que tiene que ver mucho con la forma en la que vamos generando desarrollo en las personas para que se sientan en bienestar, para que sigan adquiriendo diversas digamos, capabilities o habilidades, ¿no? Que les permitan hacer mucho mejor su trabajo, que tengan un mejor desempeño, pero que también al mismo tiempo puedan desarrollarse de manera personal y que puedan de alguna manera aportar a un crecimiento tanto individual como colectivo, ¿no? Entonces, dicho esto, pues de eso se trata un poco la intervención, de hacer un curso donde podamos utilizar una de las herramientas que hoy existen, que es la ontología del lenguaje, como un habilitador para desarrollarse dentro de una organización. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es que les voy a exponer un poquito, no sé si alguien conoce de la ontología del lenguaje o no, no sé si alguien tiene un poquito de noción, pero la intención de la presentación del día de hoy es que ustedes tengan un poco de sensibilidad de este marco teórico, de lo que representa en síntesis la ontología del lenguaje y cómo puede ayudarnos, no solamente en organización, porque indudablemente nos sirve también para nuestra parte social, nuestra parte individual, es un poco la forma en la que nosotros ocupamos y identificamos el lenguaje como una herramienta creadora y generadora, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito de ese marco teórico, de lo que implica la ontología del lenguaje, y después les voy a platicar la metodología que se va a utilizar en estas intervenciones dentro de organizaciones pequeñas y medianas, para después pasar a contarles un poquito de cuál es la expectativa o la perspectiva que se tiene haciendo estas intervenciones y qué esperamos un poquito obtener de estas intervenciones tras
tras la aplicación, ¿no? Entonces, dicho esto, pues voy a darles un poquito la noción de lo que es el marco referencial de lo que es la ontología del lenguaje. Y al final, digamos, esta herramienta o esta filosofía está basada en un par de chilenos que hace ya algunos cuantos años desarrollaron este marco de pensamiento, que es un filósofo chileno que es Fernando Flores y un lingüista que es Rafael Echeverría. Y bueno, pues ellos generan este marco de pensamiento y lo que nos dicen un poco es que más allá de considerar al lenguaje como una herramienta que nos ayuda a describir la realidad, en realidad es más generador, ¿no? Es a través, el lenguaje en realidad es ese medio a través del cual nosotros creamos y nosotros generamos este proceso em, de diseñar y de prospectar hacia el futuro qué queremos hacer, ¿no? Y entonces dentro de este proceso de hablar, hablando de que el lenguaje es generador de la realidad, la ontología del lenguaje lo que hace es postular un poquito que más allá de que el lenguaje sea un reflejo de lo que ya existe, en realidad es mucho más que eso, ¿no? El lenguaje es acción, es creación y es diseño. Cuando hablamos de acción, hablamos de que cada vez que decimos algo, estamos haciendo algo, no solo lo hablamos, sino hacemos. Al decir que sí, nos comprometemos. Al pedir, generamos una expectativa. Al declarar, transformamos el mundo, ¿no? Cuando nosotros declaramos algo, estamos transformando nuestro mundo, pero también estamos transformando lo que nos rodea. El lenguaje, en fundamento, más allá de palabras meramente, se convierten en acción cuando estamos verbalizando cosas. Es creación porque a través del lenguaje inventamos y damos forma a la realidad que tenemos, ¿no? No solamente la describimos, sino somos capaces de poder generar este proceso de diseño y de poder imaginar y soñar y verbalizarlo. Y en el momento en el que nosotros empezamos a hacer este proceso, somos capaces de generar, ¿no? De construir, creamos posibilidades, construimos acuerdos. O sea, cuando nosotros hablamos con otro, nos comprometemos y empezamos a generar acuerdos y a diseñar un futuro. Entonces, cuando nosotros logramos de alguna manera nombrar algo, le damos existencia del ámbito de comprensión que tenemos. Entonces, en el momento en el que verbalizamos y nosotros como maestros, ya casi maestros, ahora sí titulados en desarrollo del potencial humano, sabemos que la verbalización nos ayuda muchísimo a acomodar cosas y en la manera en la que nosotros resignificamos, entonces creamos una realidad distinta, que es mucho de lo que hacemos pues en el diario acontecer como habilitadores o como acompañantes en el desarrollo humano. Y la otra es el diseño, ¿no? El diseño, nuestra forma de hablar y escuchar, determina muchísimo cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, en esa justa medida de cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo nos sentamos, indudablemente esa relación va cambiando y vamos generando y somos capaces de ir construyendo cosas con el otro, con nosotros y con el otro y con todo lo que nos rodea. Entonces, es de alguna manera una herramienta súper clave para diseñar vidas y para que nuestras organizaciones todo esté haya toda una coordinación de acciones, haya acuerdos, haya ofertas, haya compromisos, etcétera, etcétera, y obviamente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces empezamos con nosotros y eso se va expandiendo. Entonces la comunicación indudablemente y ese lenguaje empieza dentro de nosotros con nuestros pensamientos, con cómo articulamos las cosas. Y cuando salimos allá afuera, y cuando hablo de allá afuera es con nuestra familia, con nuestra pareja, nuestros hijos, como en este ejercicio de verbalizar, de comentar qué pienso, cómo me siento, qué es lo que quiero, cómo estoy buscando, entonces soy capaz de coordinar acciones y entonces soy capaz también de transformar mi futuro, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene un poder que a veces de alguna manera no lo tenemos como tan claro o es para nosotros como tan transparente porque hablamos todos los días, hoy lo estamos haciendo en estas presentaciones, pero creo que lo importante es empezar a concientizar el valor y la potencia que tiene el lenguaje como tal, el verbalizar cosas, el poder interactuar con otros. Yo creo que es una de las cosas que como seres humanos aparte de nuestra gran inteligencia, esta capacidad de poder articular complejamente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos dan oportunidad. Y creo que una de las partes importantes de esta intervención tiene que ver, una, con el
con la capacidad o con la concientización, digamos, que podemos tener a través del lenguaje, porque eso también nos permite empezar a generar un proceso de autoconocimiento y de observación. Y ahorita vamos un poquito a platicar de eso, del observador que somos, ¿no? Que es una parte muy, muy relevante de la herramienta de la ontología del lenguaje. Ahora, dentro del lenguaje tenemos muchísimas formas de articular cosas, pero hay 5 actos lingüísticos, digamos, muy, muy relevantes, ¿no? O sea, o principales, voy a decirlo así. Uno tiene que ver con las afirmaciones. Y estos, digamos, 5 actos lingüísticos, nada más como anticipación, nos permiten interactuar y construir esa realidad, un poco lo que les vengo diciendo. Entonces, cuando hablamos de afirmaciones, estas afirmaciones son enunciados que describen algo que creemos que ya existe en el mundo, ¿no? Y aquí una de las cosas características de las afirmaciones es que pueden ser verdaderas o falsas. Yo puedo afirmar algo que es verdadero, como por ejemplo que el sol sale por el este, ¿no? O sea, sabemos todos que el sol sale por el este, ¿no? Y puedo también hacer una afirmación negativa, diciendo que el sol sale por el oeste. Estoy afirmando algo, pero no necesariamente es verdadero, ¿no? Entonces, es importante hacer estas distinciones porque en la medida en la que nosotros nos comunicamos, cuando hacemos una afirmación, pues es importante que tengamos la distinción de si es verdadera o si es falsa, porque al final eso también construye relación y construye hacia adelante. Después tenemos la parte de las declaraciones o los juicios. Y en este caso, los enunciados, más allá de decir si son verdaderos o falsos, tiene que ver más con un tema de validez y de autoridad. ¿Quién dice qué cosa para que yo reconozca que es válido o que es inválido, ¿no? Entonces, más allá de que sea falso o verdadero, es una autoridad que lo emite y una aceptación por parte de una comunidad. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos decir que alguien diga, eh, no sé, esto que estamos haciendo es un muy buen plan, ¿no? Y eso es un juicio de valor. Y el que sea un buen plan o no tiene que ser dicho por alguien que tenga cierta autoridad, ¿no? O sea, puede ser que estemos, no sé, trabajando en un equipo de trabajo entre una organización y el jefe diga esto parece ser un buen plan y él quizá tenga esta autoridad y tenga este proceso en donde cuando alguien dice o él dice es un buen plan, entonces todos se motivan y todos siguen empujando por esa parte, pero si de pronto lo dice alguien que no tiene nada que ver con el departamento y no entiende y es un buen plan, pues puede no ser lo suficientemente válido. Entonces aquí empezamos un poquito a hacer estas distinciones dentro de los actos lingüísticos que si bien parecieran pues un poco simples o sosos, la verdad es que en el ejercicio diario de nuestra verbalización y de nuestra comunicación tienen un impacto súper grande. Y cuando somos conscientes de esto, entonces podemos de alguna manera ir ajustando un poco la forma en la que nosotros hablamos y somos elocuentes y articulamos la forma en la que decimos las cosas y entonces podemos ser mucho más efectivos y mucho más eficientes y asertivos, ¿no? Después tenemos las ofertas y los pedidos. Cuando yo soy capaz, por ejemplo, en una pareja de sentarme y decir, oye, yo necesito esto, ¿no? Y lo necesito por todas estas razones y entonces yo te pido que, no sé, no dejes la pasta apachurrada ¿cómo se llama? En el baño, ¿no? Porque me molesta, porque tengo alguna situación. Entonces empezamos a hacer estos ejercicios de comunicación que si bien otra vez son pequeñas cosas, pues nos pueden ayudar muchísimo en nuestro diario acontecer. Y lo mismo ocurre en una organización, ¿no? O sea, cómo yo voy con mi compañero y le digo, le hago algún pedido en específico donde, oye, me estás entregando, no sé, cada mes la información que necesito para yo seguir el ciclo del trabajo o de lo que tenemos que entregar, cada mes me lo entregas tarde, entonces te pido por favor que dado que me pones en un aprieto en tiempos, me lo entregues antes, ¿no? 2 o 3 días antes de lo que me lo estás entregando. Entonces empezamos a hacer estos ejercicios de verbalización y de comunicación muy sencillos, pero que indudablemente en el proceso del ejercicio como tal, pues ayuda muchísimo a mejorar tanto las relaciones como la forma en la que estamos generando resultados dentro de una empresa. Entonces, los pedidos y la oferta son de alguna manera el corazón de la coordinación de acciones. Es realmente a través de ellos que expresamos necesidades, voluntades y sobre todo buscamos compromisos, ¿no? Y empezamos a tener acuerdos con el otro para que entonces podamos generar
pues estas responsabilidades que nos permitan hacer de mejor manera las cosas. Y por último están los actos lingüísticos, el acto lingüístico de las promesas, que no son más allá de declaraciones que nos comprometen a una acción en el futuro, ¿no? Y esto tiene que ser como de alguna manera muy definido. Si yo hago una promesa, a veces nos pasa que sí, yo te prometo que voy a hacer tal o cual cosa, pero no ponemos ni condiciones de satisfacción, ni en qué tiempo quedamos en que lo vas a cumplir, ni si vas a necesitar algo de mí o no. O sea, como que a veces hacemos promesas muy al aire, pero cuando empezamos a generar esta conciencia de que si en las promesas yo pongo la condición de satisfacción y digo, para que esta promesa funcione para mí, tiene que ser entregado en tal tiempo, con tales características, necesito que me entregues tal o cual cosa. Entonces la promesa toma una solidez que entonces empieza a generar mucha confianza, que de alguna manera aporta a la colaboración dentro de una organización y de alguna manera también es cierto que las promesas generan expectativas en los demás, pero que en la manera, en la medida en la que yo voy cumpliendo con estas expectativas, entonces me voy haciendo muy confiable y voy generando autoridad y voy generando cierto respeto. En fin, el cumplimiento de las promesas es importante. Entonces, cuando hablamos de estos actos lingüísticos, que son estos 5, indudablemente, si empezamos a tener estas distinciones, nos ayuda muchísimo a poder empezar a tener una comunicación mucho más asertiva, ya que nuestro liderazgo e influencia tanto en la organización como fuera de ella, sean muy sólidos, ¿no? Empiecen a ser muy sólidos y de tal suerte que la intervención busca un poco empezar a generar pues este conocimiento más consciente de lo que significa conversar, de lo que significa el proceso de verbalización y de lo que significan estos actos lingüísticos principales, porque hay más, pero estos son los principales que marca la ontología del lenguaje, me permitan de alguna manera ser mucho más eficiente para el logro de objetivos, ¿no? Tanto personales como organizacionales. Ahora, uno digamos, las claves más, pues sí, más bien de los conceptos más relevantes dentro de la ontología del lenguaje y que de alguna manera también lo hemos visto mucho en la parte de desarrollo humano, es esta parte del observador que somos, ¿no? Este concepto crucial que es el observador, en donde la realidad es que no existe, sostiene que no existe una realidad objetiva única, sino que cada individuo, dependiendo de cómo ha vivido su historia, de qué experiencias ha tenido, de dónde fue criado, en qué religión, por ejemplo, en qué país, en qué latitud creció, qué tipo de cultura vivió, todo esto hace que mi observador cambie. No es lo mismo lo que ve un mexicano que lo que puede ver un alemán, que lo que puede ver un chino. Lo cierto es que nuestro observador se conforma a medida que vamos creciendo a través de las experiencias que tenemos, de la familia en la que crecimos y del contexto en el que nosotros vamos creciendo. Por eso o sea, se dice que cada persona es un mundo porque en efecto todos tenemos condiciones muy distintas en la medida en la que vamos creciendo, con creencias, sistemas de creencias muy específicos que hacen que nosotros tengamos ciertos criterios y ciertos juicios a la hora de experimentar la vida, ¿no? Y a la hora de intercambiar experiencias con otros, que al final del día también sabemos que yo no soy sin el otro, no me puedo identificar si no veo el reflejo a través del otro. Y entonces eso también cambia mi observador, ¿no? El otro me ayuda a ser un observador distinto. Y de ahí la importancia de esta interacción social, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que reconocer que cuando hablamos de un observador, pues que no hay observadores neutros nunca, ¿no? Siempre observamos desde una perspectiva con nuestros propios filtros y nuestras propias creencias. Tampoco, tampoco podemos decir que no hay un proceso interpretativo. Todos interpretamos. Esa interpretación tiene que ver con nuestros juicios. Entonces, lo que percibimos como una realidad es en realidad una interpretación de nosotros. No, cuando hablamos de fenomenología, no, nosotros vemos una cosa no a través de la fenomenología como tal, sino la vemos a través de una interpretación 100%. Reconocer que esto, cuando nosotros más bien podemos reconocer
que es eso, que no es más que una interpretación, entonces la verdad es que nos permite cuestionar nuestras verdades, ¿no? Y abrirnos a otras posibilidades, y ahí es donde cuando hacemos este proceso es tan generativo y podemos ser capaces de diseñarnos distinto y de tener resultados diferentes, digamos, a lo que hemos estado teniendo, si realmente cuestionamos un poquito esas propias verdades, esa interpretación que tenemos. Creo que ser conscientes de esto, y es una parte muy importante de la intervención en este curso, es cómo hacemos que los participantes generen esa capacidad de darse cuenta del observador que son, ¿no? Y que tienen absoluto control de cambiar ese observador a través de generar aprendizaje, digamos, significativo, ¿no? Y aquí les quiero mostrar como un modelito que pues nos habla un poquito de esto que les vengo diciendo. Cuando yo soy un observador, yo con esa observación y con esas interpretaciones y con esos juicios, yo genero acciones. Y esa acción me va a llevar a ciertos resultados. Lo que normalmente hacemos es un aprendizaje de primer nivel. O sea, lo que digo es, tengo X resultados que no me gustan y entonces me voy a las acciones y digo, ¿qué estoy haciendo para obtener estos resultados? Ah, pues estoy haciendo ABC, pues ahora voy a hacer CDE, ¿no? Y con eso esperaría yo que se modificara el resultado. Y muchas veces es así. O sea, muchas veces si yo cambio la acción, cambio el resultado. Sin embargo, un poquito el espectro del observador y la forma en la que este modelo o sistema funciona es que si yo no solo cambio la acción, sino cambio al observador que soy y modifico mi sistema de creencias y cambio la forma en la que yo veo las cosas y me siento en una silla diferente en la mesa, entonces estoy ampliando un poco la perspectiva, estoy estirando un poco la liga y dejo de verlo de alguna manera como siempre lo he visto y veo si sentándome en otra silla tengo una perspectiva diferente, ¿no? El que está enfrente del elefante pues ve la trompa, el que está atrás del elefante pues ve la cola, el que está abajo del elefante pues ve la panza. Pero de pronto si yo me alejo, ¿no? Y tomo un poco de perspectiva y trato de cambiar el observador o en dónde estoy sentado, de pronto puedo ver mucha parte del elefante. Si bien igual y no todo, veo mucha parte del elefante y eso me genera un aprendizaje significativo. Rogers nos decía que el aprendizaje significativo es una manera de aprender que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actividades presentes y futuras, en sus actitudes y en su personalidad. Es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de conocimiento, sino que se entreteje con cada aspecto de la existencia del individuo. Y ese, Susan, tienes 2 minutos, querida. ok, ya voy a acabar, ya estoy por terminar. Y entonces ese es el espacio en donde de alguna manera tengo un aprendizaje tal que mi observador cambia para entonces cambiar acciones y cambiar resultados. Y bueno, por último tenemos la parte de las conversaciones, estos espacios conversacionales que sin lugar a dudas sabemos que tienen un valor relevante, ¿no? Aquí hablamos un poquito de que al final son ese tejido, esas conversaciones son ese tejido en donde nuestra vida ocurre, y nuestra vida personal y nuestra vida organizacional. Entonces es muy importante tener redes conversacionales, ¿no? Donde nosotros existimos inmersos en una red de conversaciones constantemente. Lo que decimos, lo que escuchamos, las interacciones nos moldean la identidad y nos moldean también las posibilidades hacia adelante. Es muy importante la coherencia, y la coherencia tiene que ver que tiene que estar alineada todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Como tal. Entonces, entre mayor coherencia tenemos, pues esto nos permite actuar de una manera más efectiva y generar muchísima confianza con el otro. Y eso nos da mucho poder, ¿no? Y después, bueno, pues obviamente tener conversaciones abiertas y productivas. Entonces, de alguna manera, este es el marco de referencia un poco sobre el cual se mueve la intervención dentro de las organizaciones, o intenta moverse esta intervención, con la finalidad de que en la medida en la que mejoremos las conversaciones y mejoremos nuestra forma de verbalizar, de generar acuerdos, de generar promesas, de hacer ofertas, de hacer pedidos. La manera en la que yo me comunico hace total diferencia y en eso está basado la intervención.
básicamente son 5 sesiones que son coloquios, ¿no? Donde se aborda todo este marco referencial de una manera muy profunda, con ejercicios, etcétera, etcétera. Y además es una sesión off-site que tiene que ver con inteligencia emocional y con una herramienta que tiene que ver con desarrollo personal, ¿no? Entonces ahí se plantea la herramienta y sobre eso se trabaja. Y hay también una parte del programa que tiene un acompañamiento completamente personalizado, pero es opcional, ya post los coloquios y la sesión de inteligencia emocional y la herramienta. Hay mediciones antes, que es a través una herramienta de medición de resiliencia. Entonces, antes del proceso se genera el cuestionario y después de todo el proceso, que más o menos dura entre 5 y 6 meses, se vuelve a generar el proceso y esa sería nuestra medida para ver un poco cómo la intervención genera cambios estructurales en la persona para hacerla un poco más resiliente. Cuando hablamos de la prospectiva, pues lo que buscamos un poco es mejorar la comunicación, es generar coordinación mucho más optimizada dentro de la organización, que haya liderazgos y equipos bien fortalecidos, un impulso a la innovación y a la adaptabilidad, ser muchísimo más flexibles y evidentemente pues ayuda a tener una transformación cultural en el sentido de que yo empiezo a comunicarme de una forma muy distinta. Al final, estamos hablando de que al cambiar cómo hablamos y escuchamos, indudablemente estamos cambiando todo dentro de la organización a los individuos y eso obviamente cambia la organización, logrando una mayor eficiencia y bienestar en general, ¿no? Entonces, la intención un poco tiene que ver con cómo mejoramos ese proceso comunicativo dentro de una organización para que la coordinación de acciones sea mucho mejor y también el ambiente laboral sea mucho más robusto, sólido y amigable, ¿no? Mucho más empático. Entonces, básicamente de eso se trata la intervención. Muchísimas gracias, Suset. Me parece muy potente tu propuesta. El trabajo de Rafael Echeverría sigue dándonos para mucho con esto de la ontología del lenguaje. Y que bueno, pues auguro que tendrás y seguirás teniendo, porque ya lo has aplicado, mucho éxito en su aplicabilidad. Te felicito y pues miren, vamos a dar paso a lo siguiente y vamos a darle 5 minutos de receso, pero en realidad necesito que nos lo brinquemos por obvio de tiempo. El que necesite ir al baño, pues hágalo y mientras seguimos trabajando aquí para poder alcanzar, ¿de acuerdo? Así es. Muy bien. Sí, ¿qué pasó? ¿No? Bien, muy bien, pues entonces sigue Rubén. Querido Rubén, tienes la palabra. Muchas gracias. Ya nada más de saber está. ¿Sí se alcanza a ver mi presentación? Enseguida se va a ver. Listo, ya. Sí. Mm, no la veo. Pero ya está. Sí, nosotros sí la vemos. Sí. Ok. Bueno, y pues ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Miren, este diplomado es a través de el potencial humano a través de la educación y bueno, pues el ser humano es muy amplio y en parte su salud. Entonces quiero comentarles que por qué escogí este tema de la insuficiencia renal. Cuando yo estuve y tomé decisión de estudiar psicología, al mismo tiempo estudié también nutrición y me quedé sorprendido sobre las enfermedades crónico-degenerativas. En este especial, quedé sorprendido con la diabetes, pero luego cuando avancé en mis estudios de nutrición, quedé más impactado y más sorprendido, compungido y todo con la insuficiencia renal. Y esto pues, es una enfermedad que le da a las jóvenes, a los bebés, a cualquier edad y causa grandes problemas, sobre todo puede separar a las familias, se acaba el dinero, es muy desgastante
y sobre todo que se vive en soledad. Mucho tiempo esto se vive en soledad y que de alguna manera, pues, la intención es un acompañamiento, pero también a través de educación y ver si en lugar de llegar a la atención clínica, pudiéramos llegar a lo que es el sistema de prevención. Esto lo platicaba con Luis y creo que esa es la idea, el hecho de que se dirija a cualquier población que pueda tener conocimiento, incluyendo niños de primaria hasta adultos mayores. Y bueno, a ver si no me fue rápido. Ahí está. ¿Qué es la enfermedad renal? Esta presentación es para cualquier persona que se pueda acercar y que pueda uno explicarles, ya sea de forma individual o de forma comunitaria. Entonces, ¿sí se sigue viendo? ¿Ya página 2? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal? Simplemente es un deterioro de la capacidad de filtración de los riñones. De alguna manera, es una enfermedad igual que la diabetes que no se está notando de manera inmediata, pero hay señales que de alguna forma nos van a ir diciendo qué es y cómo es que se presenta. Entonces es el periodo progresivo de la filtración de la sangre, en este caso de nuestro cuerpo. Pero realmente sí hay señales en lo que se puede ir viendo una enfermedad renal. La enfermedad renal, en este caso, empieza a cambiar nuestro paladar, empieza a cambiar nuestro aliento metálico, un aliento metálico donde ni nosotros mismos podemos reconocer ese aliento porque ya no es nuestro, es diferente. Pero ¿a qué se debe esto? Porque nos vamos contaminando. Como ya los riñones ya no filtran la sangre, de alguna manera, las toxinas se van acumulando en el cuerpo y se van a todas las partes del cuerpo. Y en este caso van desensibilizando, por ejemplo, los sentidos, y en este caso es el paladar. Y de alguna manera, cuando cambia el paladar, pues nos da vergüenza hablar porque ya está cambiando. No es el aspecto de sucio, mi boca la limpio, no, es ya el aliento que estoy sacando en este momento, así, en ese momento. Pero también, así como lo pongo, son dibujos muy burdos, quisiera hacerlos más sencillos, pero a veces se necesita ser un poquito más directivos. Cuando empieza a cambiar también nuestras heces fecales, nuestro sudor, nuestros gases que emitimos, también igual cuando decimos, ¿algo está pasando? Sí, algo está pasando, mucho, pero no nos damos, no le prestamos atención, no nos detenemos un momento a pensar, a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Bueno, hay señales como comezón en la piel, se va deshidratando uno mucho, se va engrosando el cabello, nuestra piel se va a estar volviendo un poco más oscura, vamos perdiendo el apetito. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no está sabiendo bien la comida o empezamos a rechazar la comida. Pero también yo lo que he notado es que cuando las personas son diabéticas o las personas tienen insuficiencia renal, empieza a cambiar su visión, su paladar, su olfato, y las comidas ya no son las mismas. Entonces, yo tengo familiares que tienen diabetes y sus comidas ya son o muy dulces o muy saladas o ya le falta algo. Y digo, no es la persona, es simplemente ya está cambiando absolutamente todo. Entonces, sí hay bastantes síntomas y eso es lo que tengo la intención de hacerlo en un tríptico, hacerlo en una forma de comunicación donde pueda uno decirles a las personas este tipo de información, este tipo de educación para que puedan
asimilarlo, como dijo Suset. De alguna manera es la forma de cómo comunicarlo para que hagan concientización y se vaya convirtiendo en un conocimiento significativo para ellos, para su salud. En esta lámina que digo, ¿quién lo puede evaluar? También es informativo. No sé si ustedes han ido al médico y de alguna forma los están revisando, pero a veces ni siquiera nos dan, a mí me ha tocado, ni siquiera voltean a verme y ya cuando termino de hablar, ya tienen mi receta y me la dan. No hay ninguna auscultación, no me revisan absolutamente nada y ya. La verdad, yo lo que he hecho es tirar la receta. No, una persona así para mí no es un profesional de la salud. Entonces yo pongo, si ustedes lo ven del lado derecho, pongo a un médico que sí vaya auscultando, que vaya viendo los síntomas, los signos y los síntomas. Después ver que se vaya preparando para lo que son los estudios de laboratorio. Se hacen también resonancias, se hacen de alguna forma para poder dar un diagnóstico. Hay personas y especialistas que pueden dar el diagnóstico de forma inmediata, con la información que tienen, con el olor, con las características que se están viendo, con los ojos, con la auscultación, todo ello ya dicen, esto es insuficiencia renal. Pero para estar seguro hay que tener un procedimiento de poder ver esta forma muy interesante que puede ser primero auscultación, después laboratorios, imágenes clínicas y luego ya conjuntarlo todo para poder hablar con el paciente o con la familia. Y sí, esto sí es muy importante porque yo cuando atiendo a mis consultantes que tienen este tipo de enfermedad, muchos de ellos llegan con esta idea que es una enfermedad y que la tecnología los va a salvar, los va a curar, pero no. Es una enfermedad crónico-degenerativa, como lo platicaba con Luis. Las enfermedades crónicos degenerativas aparecen y no se van, se quedan y van avanzando. No se detienen en lo absoluto. Ninguna enfermedad crónico-degenerativa se detiene. Sigue avanzando. De alguna manera lo podemos retrasar un poquito, pero sigue avanzando y seguirá avanzando siempre. Y va afectando a varios órganos. Entonces, sí. Puede ser, en algunos casos, bueno, pues es de manera súbita, en un accidente, que pierda sangre, que de alguna manera sufra daño directamente al riñón, puede ser. Pero estas enfermedades vienen a veces con consecuencias a otros órganos, a ojos, a cerebro, a pulmones, riñones, órganos sexuales, todo. No hay nada que no afecte, nada en lo absoluto que no afecte. Aquí lo que trato de explicar al que tome esta información y que pueda explicarlo es el origen de la enfermedad. Recuerdo, yo he atendido también niños, los niños con insuficiencia renal, ya de grado 5. Entonces, es muy complejo ver de dónde es, explicar cuáles son sus emociones, pues es que están súper confundidos en el hecho de decir, como dice la canción, qué tanto es, qué difícil es perderlo todo cuando la vida apenas está comenzando, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que les comento es qué saben de esa enfermedad y hasta dónde poder explicarles. Y voy avanzando poco a poco para ir monitoreando y saber hasta dónde ellos pueden asimilarlo, ya sea ellos o sus papás, y acompañarlos. Yo les hago ese acompañamiento. En este caso, bueno, por lo regular, la mayoría de las veces es una enfermedad en consecuencia de la diabetes. Sí, diabetes 1, diabetes 2, pero más de la diabetes 2.
De infecciones, sí, puede haber una infección muy fuerte que en ese momento nos puede causar una situación aguda en algún órgano, en el corazón, una sepsis o algo, pero afecta directamente al riñón. Y es importante en los procedimientos quirúrgicos y saber qué grado de insuficiencia renal presenta la persona, para ver si puede soportar ciertos medicamentos o puede soportar lo que serían los contrastes. Eso es importantísimo saberlo, porque de repente a veces mueren de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no atendieron a la persona o preguntaron si tenía cierto grado de insuficiencia renal y en ese momento se volvió agudo y mortal. Bueno, sí, también algo que es bien importante, el consumo de agua o de líquidos. El consumo de agua, si se toma en, en exceso, igual puede causar insuficiencia renal. En algunos casos dicen, no, es que hay que tomar 2 litros de agua diario. No, mentira. Hay que tomar lo que sea necesario, nada más. Tengo sed, lo tomo. Eso es todo. Pero si tomo demasiada agua, me puede causar insuficiencia renal. Si no la tomo también, me puede causar insuficiencia renal. Y yo lo veo con compañeras, amigas, que por lo general, sobre todo mujeres, que tienen que hacer trayectos muy largos, muy grandes. Entonces son 2 horas, 1 hora y media de transporte, lo que sea. Y dicen, no, no tomo agua porque me va a dar del baño y no hay ni dónde. El problema es que se va haciendo muy continuo y el cuerpo va sufriendo esos daños y al final se vuelve una insuficiencia renal por falta de agua. Bueno, entonces, y así, comidas en exceso. Y en la educación para la salud es, ¿cómo puedo tratar esta enfermedad? ¿Qué tengo? Bueno, pues simplemente eres una persona y tienes derecho a ser atendido. Una persona que de alguna manera no eres riñón, no eres una enfermedad, eres una persona con una situación específica y necesitas ser atendido. Pero no eres una persona individual, como lo pongo yo por rompecabezas. Perteneces a una comunidad, familiares, amigos, de donde sea, y puedes ser, eres importante y no estás solo. En este caso, sí, es normal que aparezcan exacerbadas las emociones, y igual puede haber enojo, ansiedad, y ya, pero es momentáneo. Pero si se llegan de alguna manera a ser permanentes, necesita atención. De alguna manera, pues también hay apoyo emocional. Hay que indicarles que en algún momento puedes sentirte solo, aunque estés dentro de un mundo, de una ciudad, se puede uno sentir muy solo y la atención tiene que ser para él y para la familia. Yo de alguna manera te pongo que el trabajo puede ser de psicólogos, trabajo social, trabajo grupal, esa es la intención. La educación para la salud es tomarse el tiempo para poder atenderlos. Y de alguna manera, pues es educar para prevenir. Y cuando ya está instalada la enfermedad, bueno, pues hay que educar también para seguir viendo cómo es que lo vamos a seguir viviendo. No, la educación no precisamente puede ser formal, puede ser a través de un amigo, en grupos, quién la tiene, qué te ha pasado, cómo la han vivido. Y por último, mi intención es presentarles alternativas gratuitas donde se encuentren las personas. Pongo como un ejemplo la Ciudad de México y pueden ser hospitales de especialidad. El Hospital General de México tiene su clínica de nefrología y insuficiencia renal gratuita. También, por ejemplo, para el Hospital Pediátrico Federico Gómez también tiene su unidad y su atención gratuita tanto en nefrología como en psicología también. El Instituto de Nutrición también tiene ahí hay más atención porque hacen todo un protocolo para recibir a grupos, hacer experimentos, para llevarlos y darles seguimiento. Lo más recomendable es el Subirán en este caso, y también están los teléfonos y es totalmente gratuito.
Y también el Instituto Mexicano de Enfermedades Nefrológicas, también todo es gratuito. Y así cada estado tiene sus situaciones gratuitas. Mi intención es dar información y que sean de manera accesible y gratuita. Eso sería todo, Luis. Muchísimas gracias, Rubén. Una gran información para la salud y sobre todo la contención emocional de quienes lo padecen a nivel preventivo, incluye a las personas sanas y a los prediabéticos o diabéticos porque pueden llegar a la insuficiencia renal, ¿no? Esto que hablas de la hidratación, ni excesiva ni insuficiente, porque también lo puede provocar. Pues creo que una gran labor, va para adelante. Rubén, creo que tienes mucho que enseñar a la gente con este manualito, con este folleto, y te deseo también mucho éxito en esta labor. Gracias por presentarlo y pasamos Gracias, Luis. rápidamente. Gracias. Ajá, a la siguiente exponente, que es nuestra querida Irma Serrano, con este proyecto de educación para prevenir la violencia. Por favor, Irma. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Ok, muy bien. Por ahí me iba a apoyarme con la presentación. Sí, pues buenas tardes. Yo les agradezco que me escuchen y bueno, también quiero mencionar un antecedente que es muy importante para mí. También quiero compartirlo, el por qué estoy proponiendo este taller y quiero comentar que eh, tengo 7 meses en la labor como funcionaria pública y es una situación muy particular la que me aconteció, donde yo empecé a vivir mi experiencia en mi trabajo eh, referente a una hostilidad dentro de la labor y bueno, me sentía hostigada, acosada, discriminada, sentía un trato tan diferenciado porque tenía amenazas y me intimidaban, me ocultaban la información, me sentía invisibilizada y no me permitían estar haciendo un correcto ejercicio de mi cargo. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues yo me empecé a poner muy mal, empecé a perder el apetito, empecé a perder el sueño y empecé a tener síntomas, ya tenía efectos yo físicos, ya tenía mucha ansiedad y la verdad es de que era una violencia en muchos sentidos, incluso era pues laboral, ya era digital, me cortaban la transmisión, me bajaban el volumen, bueno, solo decirles que yo ya estaba pensando en renunciar a este cargo público de regidora. Menciono, somos 12 personas en un cabildo y de las cuales tenemos... somos 2 personas las que estamos de otro partido y nos mayoriteaban, pero yo era la mujer y un compañero hombre, entonces me ejercía mucha violencia, no solo el alcalde, sino todo el equipo. Y un día me determiné y con mucho miedo y con toda y con todo el apoyo pues de personas que pues me animaron, me motivaron y me fui a poner la denuncia. Yo creo que en mi vida nunca he puesto una denuncia, menos a un alcalde y a una síndico, que confieso que los debí de haber denunciado a todos, pero en ese momento las circunstancias me hicieron ir hacia esta situación de denuncia y les quiero comentar que creo que fue lo mejor que hice. No me arrepiento, las cosas han venido un poco cambiando. Cuando me doy cuenta que hay una ley y una jurisprudencia que protege la violencia política contra la mujer en razón de género y que efectivamente te brindan las herramientas, porque yo les quiero comentar que por ahí, cuando realicé
esta denuncia, inmediatamente giraron medidas de protección. Y dentro de ellas había dos medidas, unas de emergencia y unas preventivas, donde luego de inmediato mandaban a ellos una investigación y sobre todo para que se prohibiera la realización de estas conductas que me intimidaban o me molestaban. Y también por ahí se giraron algunos oficios para que tuviera yo todas las medidas de protección, incluso fue a tal el grado que inclusive me brindaron seguridad pública, de tal manera que se hizo un plan de seguridad para que a mí me protegieran, si era necesario que me llevaran de mi casa o así, porque incluso llegó a tal grado que ya me estaban, me mandaron hasta perseguir y me hostigaban mucho, entonces el apoyo psicológico no se diga. Entonces quiero decirles que está en proceso de investigación, está en el área del Instituto Electoral de Guanajuato, y ya de ahí posteriormente a lo que proceda, porque bueno, lleva sus procesos, incluso puede llegar a un tribunal, y bueno, ahorita estoy muy, de alguna forma, esto fue lo que me motivó a continuar, creo que ahora esa va a ser mi batalla, la violencia, porque les cuento nada más, que violenten a una persona que es un regidor, vamos a decir, estamos hablando de un rango alto, imagínense lo que pueden hacer con los demás funcionarios públicos en otros niveles. Entonces, eh, ahora que se dieron cuenta que yo fui, levanté la voz, hay personas que se están como empezando a hacer alianzas, no se han decidido porque tienen mucho miedo por la autoridad que tenemos. También acá hay algunas situaciones que desconocemos, llegaron gentes de otros estados y desconocemos funcionarios que están aquí, que no sabemos sus trayectorias. Entonces, derivado de eso es que decidí hacer este taller porque tiene mucho que ver con las experiencias vividas y le llamé Formación Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Siguiente, por favor. Les leo la introducción. La violencia de género es una de las problemáticas más normalizadas de los derechos humanos en el mundo, afectando a millones de niñas, mujeres, adolescentes y adultos de forma física, social, psicológica y económica. Este taller tiene un enfoque de desarrollo humano con el propósito de brindar conocimientos y herramientas para prevenir, afrontar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como también establecer elementos esenciales para la construcción de la autoestima, límites saludables, relaciones basadas desde el respeto y el consentimiento. Siguiente. Desde luego, tiene un objetivo general, brindar a los participantes herramientas conceptuales, teóricas, prácticas y emocionales para identificar, prevenir y atender la erradicación de violencia de género con un enfoque de desarrollo humano. Y de ahí se desprenden estos objetivos específicos. Detectar prácticas cotidianas normalizadas que producen el machismo, la discriminación y el control sobre las mujeres. Desarrollar habilidades de afrontamiento emocional mediante un acompañamiento respetuoso en un marco de aceptación incondicional de la persona o consideración positiva, empatía y la autenticidad genuina o congruencia. Fortalecer el empoderamiento desarrollando habilidades socioemocionales y autoestima encaminadas a una alta realización personal en la autoestima. Fortalecer sus conocimientos jurídicos encausados en la cultura de la denuncia. Siguiente. Dinámica para comenzar. Bueno, por aquí me di a la tarea de estar viendo algunas dinámicas. Creo que la propuesta es hacer 10 sesiones y por lo menos tener 12 personas, pero iniciar con una dinámica. Estuve por ahí proponiendo algunas dinámicas y bueno, casi por lo regular tienen que ver con el mindfulness, esta conciencia plena, para empezar, empezar nuestro taller un poco relajados. Siguiente. Y bueno, para iniciar aquí a ver este cuadro conceptual, también quiero comentarles pues que con todo lo que
he caminado y lo que he visto y lo que he leído, pues comentarles que la violencia no es natural ni tampoco es normal. También quiero decir que cuando hay violencia, no hay autoestima. Entonces, esto se va permeando poco a poco y se va llevando a cabo de poco en poco, porque no es como, vamos a decir, como muy lineal, no, se va dando de poco en poco. Entonces, bueno, aquí empezamos viendo unos conceptos, porque bueno, el género pues tiene que ver con estos roles de comportamiento o expresiones que la sociedad cultural le va atribuyendo a lo que es un hombre y una mujer. Y desde luego la igualdad pues nos habla de que siempre hemos visto que no existe la misma igualdad entre hombres y mujeres. Y si hablamos de la función pública, pues ahí está totalmente muy notoria, no hay equidad de género tan solo en los puestos. La discriminación. Bueno, se da una discriminación cuando hay violencia porque se trata a la persona que se violenta de una manera desfavorable, injusta, y muchas veces tiene mucho que ver porque la juzgan por la identidad, por su raza, por su etnia, por su edad, por algunas veces hasta porque tiene alguna discapacidad. El feminicidio, bueno, es un término que últimamente se ha escuchado mucho porque creo que es la violencia máxima, es iniciar desde, por aquí yo tengo una regleta que nos habla que se llama violentómetro, y empieza desde que empiezas pues, a jalar, a pellizcar, a celar a una persona, y así sucesivamente se va incrementando la violencia y llega a un punto en que se asesina a una persona y es la forma de violencia más alta, el feminicidio. Es cuando llegan a atentar contra la vida de una mujer. Y también, bueno, pues aquí hay tipos de violencia y también hay ciclos. Tenemos la violencia psicológica, la emocional, la sexual, la económica, la verbal, la patrimonial, la violencia de género, que es la que se da mucho en las instituciones o en la parte social, en el metro o en la escuela. Hay muchas formas de ejercer la violencia y creo que, bueno, de alguna manera, estos tipos de violencia, en gran medida o en poca medida, las hemos venido nosotros viviendo, pero en algún momento de nuestra vida hasta las hemos llegado a normalizar, que pensamos que es algo muy, muy natural. Y también podemos hablar de esas fases de la violencia, porque, bueno, mm, podemos hablar que tenemos 3 fases de violencia. Es cuando se empieza a acumular esa parte de tensión que se da con la persona que te violenta o con la pareja. Y bueno, después de que empiece esa tensión, podemos pasar a una segunda fase, que es donde ya se incrementa y puede llegar a ser como una olla de presión y ¡pum!, explota. Y ahí es donde pueden faltarse al respeto, es donde se pueden hasta descalificar, puede haber hasta golpes, pero bueno, después viene la luna de miel, la tercera fase, pues ya hacen como una reconciliación y ya empiezan a hacer promesas de que no va a suceder y de que las cosas estarán bien, pero en realidad es un ciclo. Esto es para que vuelva a comenzar. Siguiente, Elena, por favor. Y desde luego que la violencia tiene algunas características muy visibles que lo vemos en los machismos, con las conductas que ejercen los hombres. Eh, Ellos tienen una idea de superioridad y su idea de ser masculinos es pues de que siempre nos ven como inferiores y claro, le llaman a los micromachismos estas conductas pequeñitas e invisibles que poco a poco van reforzando la posición de los hombres sobre las mujeres y estos se van reflejando en chistes, piropos y otras acciones. Ahí, por ejemplo, nosotros en el trabajo, pues vemos cómo pues ahí están los jefes y ellos, pues bueno, llegan
se toman el café y siempre el trabajo de ellos básicamente es presentarse y ellos siempre están tratando de que las mujeres hagan ahí las actividades, por ejemplo, de oficina, que hagan, vamos a decir, la mayor parte de las actividades y ellos básicamente a veces nada más hacen las firmas, muchos de ellos no son muy responsables y ellos creen que siempre pueden estar dependiendo de una secretaria, de una persona que, sobre todo las mujeres, que son las que les hacen el trabajo. Yo lo he visto y ellos están ejerciendo esa parte de que ellos son superiores y siempre les tienen que estar haciendo el trabajo. En las prácticas cotidianas, también que ellos realizan, son intencionales. Sí, se minimizan, silencian y agreden a las mujeres. Y pues ellos siguen con esta creencia, pues más que todo es cultural, ya arraigada desde su niñez, desde su educación, pues de que ellos van a ser superiores a las mujeres. Siguiente. Y bueno, lo que comentaba, pues, que no, la violencia no es de un solo golpe, la violencia nos va dando señales cuando inicia, ya sea vamos a decir, en el hogar, en el noviazgo, en la área laboral. Siempre empiezan con algunas características, pueden ignorarte y bueno, también usan el chantaje cuando no quieres hacer algo. Algo así me quiso pasar a mí, el alcalde me quiso sobornar y yo no accedí y desde ahí empezaron las dificultades. Entonces, te humillan, eh, te menosprecian, eh, te manipulan. En el caso de cuando se trata mucho de las parejas, pues ellos esta violencia la ejercen por medio de celos y porque no les gusta cómo te vistes, con quién te juntas, qué haces, qué les dices, y son muy invasivos en tu vida, te quieren controlar, te quieren alejar, te quieren aislar incluso de los familiares, también eso sucede. Entonces, bueno, vamos a decir que aquí también estábamos tratando de proponer esta dinámica para que escribiéramos junto con las personas que estuvieran en el taller, pues empezar a tener esta parte de que empezaran ellas a dejarse un poquito, a expresarse un poquito, a dejarse sentir y que empezaran por medio de ideas, escribir e identificar el inicio de la violencia de género, que les cuento que es una técnica muy efectiva que yo viví porque cuando a mí me dijeron, necesitas ir narrándome desde inicio, desde el primer día, cada cosa que vas a ir recordando, no, es que realmente hay un cúmulo de cosas que han sucedido y que tú ya las has dejado ahí en el inconsciente, pero realmente existen porque esas las traes atrapadas, ahorita como dijo un compañero, que nos hacen daño porque las traemos atrapadas acá emocionalmente y nos están generando todas esas afectaciones ya en nuestra salud y es muy liberador reconocerlas, expresarlas y anotarlas para compartirlas. Esa es una técnica muy buena que se puede proponer. Siguiente. Y bueno, sí, pues estos factores que dificultan la violencia, cuando normalizamos la violencia y la naturalizamos, es un tema de, pues que a veces traemos de nacimiento. Es que ya es como un ciclo. Y ha pasado esto en tu familia por muchos años, lo vamos normalizando y pues de alguna forma creemos pues que debe de estar sucediendo en el ámbito donde tú te encuentres porque la has normalizado. También existe la dependencia emocional y es la necesidad extrema de carácter afectivo que una persona
siente hacia su pareja o a otra persona y tiene como característica el comportamiento de la sumisión, pensamientos obsesivos y sentimientos de miedo al abandono. Es la dependencia emocional. En este sentido, escuchamos frases o comentarios o en algunos momentos opiniones en que se dice no puedo vivir sin él, haría cualquier cosa por él, es mi razón de ser, no soy nadie sin él. Tanta es la dependencia emocional que hasta se logran creer esas historias las personas y ahí están emocionalmente dependientes de la persona. La dependencia económica es, pues claro, es un control financiero de la víctima. Es decir, es la prohibición de obtener recursos propios. A veces, como consecuencia, la mujer carece de ingresos porque pues el hombre de alguna manera la controla y los recursos de alguna manera hasta se los tiene hasta contabilizados o se los quita. La manipulación psicológica, pues también hay una forma de control por medio de amenazas, insultos, chantajes, sumisión, puede haber aislamiento, incluso hasta de alguna forma las extorsionan. Y es muy silenciosa, también es muy difícil de detectar porque pues las personas de alguna manera ya saben cómo hacerlo y como que les han encontrado la medida y las personas también lo siguen permitiendo. Muchas de las veces también por la presión social, ay, pues por ejemplo, mi caso, no, pues es que yo no quiero que se entere mi mamá, qué van a decir mi abuelita, pues son bien religiosas, y qué van a decir aquí, en la sociedad. Entonces también, por eso no salen las personas de este círculo vicioso, porque todo lo que se dice afuera les afecta. Y bueno, la falta de redes de apoyo, pues qué decir de ello. O sea, hay personas que simple y sencillamente no comentan nada, no quieren que nadie sepa nada, no buscan información, no se orientan y quieren ocultar. O sea, siempre van a estar ahí sometidas. ¿Por qué? Porque si salen un poquito, él se entera, o la mamá se entera, o alguien se entera, ¿qué va a suceder? Están sumamente atemorizadas. Entonces, por eso es que no haya redes de apoyo, es que simplemente no se atreven a salir y pedir un apoyo. Siguiente. Bueno, la violencia de género y lo importante de narrar lo vivido. Eh, en este caso, creo que cuando se genera un taller y alguien inicia contando su historia y da un testimonio de vida, porque hay diferentes momentos y procesos cuando nos encontramos ante esta situación y hay alguien que de alguna forma está avanzando y ha encontrado las herramientas, estas estrategias y va contando su historia. Las personas se alientan, se motivan y es cuando deciden también ellas empezar a expresarse y dejarse ayudar. Es cuando van rompiendo el silencio. Entonces es muy importante que cuando se tenga un taller de esto se empiece a generar esta parte de como de la escucha en un ambiente muy respetuoso, en un espacio protegido, en esta escucha empática y que se sientan con un acompañamiento emocional seguro y respetuoso y sobre todo pues que también hay que buscar aparte otros testimonios de vida de otras personas que han salido adelante para que se puedan compartir y para que vean que no están solas, que hay situaciones inclusive más complicadas y más difíciles y que han encontrado la manera de salir adelante, como por ejemplo en este caso, en lo que yo les estaba comentando,
que yo fui y tuve, vamos a decir, el apoyo que me dieron desde un instituto electoral, pero si lo aterrizamos a un municipio, también nosotros en los municipios tenemos esta parte donde podemos nosotros, ya una vez conociendo estas historias y sabiendo, vamos a decir, por qué fase está pasando, acercar a la persona a este lugar donde también se puede dar una orden de protección. Entonces, con esta orden de protección va a tener la apertura de que también la policía de género se acerque, la ayude, la pueda trasladar y que hagan que esta persona no se acerque, o sea, vamos a decir, ejercen también algunas órdenes para que protejan a las mujeres y les dan el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, también hay proyectos productivos para ellas y empiezan a entrar en una temática de terapia psicológica, terapia ocupacional, y entonces ahí es donde podemos ir de la mano con ellas para que ellas en algún momento vayan avanzando y sí llegue el momento en que sí se deciden a salir de este ciclo y toman otras medidas, incluso pues ya en algunos casos pues ya las llegan incluso en casos muy extremos, las tienen que proteger llevándolos a un albergue y a la par ir viendo cómo va la situación con la pareja, o a veces hasta con el novio, porque también ha habido mucha violencia en el noviazgo. Entonces, hay que ver los casos y como cada uno tiene sus particulares, hay que ir viendo hacia dónde las podemos ir llevando para que se vayan apoyando. Siguiente, por favor. Bueno, y también en esta parte de fortalecer la autoestima, pues yo creo que por aquí tengo una nota donde nos habla de la autoestima y nos dice Rogers, vamos a ver, la autoestima está por aquí, la autoestima. Dice, Rogers decía, queremos sentir, experimentar y comportarnos de manera consistente con nuestra propia imagen y que refleja cómo nos gustaría ser nuestro ser ideal. Cuanto más cerca está nuestra imagen, nuestra propia identidad ideal, más consistente o congruente somos y mayor será nuestro mayor sentido de autoestima, nuestro autorrespeto y nuestra autoimagen, nuestro autorreconocimiento y autoconfianza. Yo creo que sí se tiene que trabajar mucho las habilidades emocionales, ir reconstruyendo esta autoestima, porque tenemos nosotros que darnos ese respeto, ese reconocimiento y esa motivación para tener en algún momento de nuestra vida esta parte de la autenticidad que también nos habla Roger, es que nosotros también, como vamos a decir, como facilitadores, nosotros tenemos que quitar estas fachadas y ser personas auténticas, como muy transparentes para que también permitamos que las personas también expresen y abran su corazón y nosotros podamos de alguna manera irles dando la mano para que ellos caminen con más seguridad y pues juntos los podamos llevar a ir buscando esta autorrealización. Siguiente. Y bueno, pues también ir viendo la posibilidad de que se genere un plan de vida por medio de los pasos que nos puede ir dando esta forma de vivir desde tener la confianza, la esperanza. Aquí lo mencioné en unos pasos. Primero, permitirte soñar, pues todos anhelamos, queremos algo y claro que todo empieza por tener la idea, porque si no nos lo permitimos, entonces ¿de dónde partimos? También tenemos que ser muy conscientes de que tenemos estas debilidades, pero hay que analizar las fortalezas, porque si no, pues entonces, ¿cómo nos vamos autodescubriendo? Y tener las prioridades, qué es lo que queremos para nosotros, qué nos hace falta, qué necesidades tenemos. También
con cuáles valores contamos y qué metas tenemos que hacer desde que iniciamos a corto, a mediano, a largo plazo, qué objetivos tenemos, cómo vamos a ir avanzando para llegar a este sueño. Entonces, pues en esto podría consistir también el hecho de que las personas pudieran ir viendo paso a paso, con el apoyo, desde luego, del facilitador, cómo van generando y cómo van construyendo un plan de vida. Y bueno, aquí tenemos el marco, la erradicación de la violencia, pues ha habido eh, eh, marcos, bueno, hay marcos legales que son los que tenemos que conocer y de los que tenemos que estar informados, porque tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y desde luego se desprende, la ley general, se desprende la ley secundaria, que es la que aplica en el estado de Guanajuato, y tenemos la ley general también de, ya se brincó, de la igualdad entre mujeres y hombres. Hay convenciones interamericanas, varias, que vienen defendiendo los derechos de las mujeres para que tengamos igualdad en derechos y sobre todo para que no se violenten los derechos humanos contra las mujeres. Están estas convenciones para la eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, esta convención de los derechos políticos de la mujer. Aquí ya, pues ya aquí les están dando facultades también a las mujeres para desarrollarse en el ámbito político. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y estos protocolos que también de alguna manera se aplican sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Siguiente. Oye, querida, odio de repente cortarte. Estoy Ya entusiasmadísimo terminamos. con tu tema, pero Sí, me siento vamos. como si yo fuera el violentador de las mujeres. Sí, bueno, aquí ya nada más ya vieron esta lámina. Yo también estaba como queriendo ya ir muy rápido. Bueno, tenemos que fomentar el respeto y el consentimiento y poner límites y tener la información para poder tener nosotros una contención emocional y asertiva. Creo que ya termina. A ver, siguiente. Creo que ya termina. Bueno, creo que me fui muy a la carrera porque también ya no quise leer aquí para no entretenerme más, ya me brinqué la lectura. Fíjate que no Gracias. importa que te hayas brincado, pero yo creo que nos ha sembrado la inquietud de seguir explorando este tema y que sepan todos que así como el trabajo de Irma, que me parece de vital importancia, es que todos puedan tener acceso a los trabajos de sus compañeros, que les puedan solicitar con Esmeralda y se los podamos enviar, porque la verdad me parecen unas aportaciones sumamente valiosas, ¿sí? Gracias. Pues muchas gracias, Irma. Te felicito, también te mando un gran abrazo hasta eh, Valle de Santiago, Guanajuato, y que sigas trabajando en el Cabildo y que te protejan y que pues también te cuide Dios, ¿verdad? Porque pues si no, ¿cómo? Y vamos a proceder al último trabajo, que debido a que una chica no se puede conectar, ella se va a ir para la próxima vez, entonces las que quedan podrán distribuirse el tiempo entre sí. Ellas son Silvia, son Flor y Juan Arel. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, pues a mí me gustaría compartir pantalla, sí puedo hacerlo, ¿verdad? Sí. Oh, perfecto, muy bien. Bien. Listo. Ya está, ¿se ve la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, nosotros ya les habíamos presentado parte de lo nuestro, ya habíamos expuesto. Entonces no quisiera como repetir, ¿no? En resumen, a las 4 nos inquietaban mucho los adolescentes y nos pusimos a pensar cómo aprovechar este diplomado de educación para realmente sanar pues los problemas que estamos teniendo, pues yo como mamá y como maestra,
Viri como mamá, Are como todos los talleres que va a dar para las escuelas donde va, y también Flor pues como abuela y trabajadora ahí de la parte de los juzgados ahí en Guerrero, ¿no? Entonces escogimos el tema de sexo y adicciones. Ya, a ver si recuerdan que ya se los habíamos dicho. Entonces, en resumen, el temario lo dividimos entre las 4 y cada quien va a hacer 2 módulos. Ahorita nada más les vamos a presentar unos porque 2 de nuestras compañeras no lo van a presentar, sino hasta la próxima clase. Entonces, pues si se fijan, el primer lado habla solo de adolescentes y sexo, y el segundo lado solo habla de adolescentes y adicciones. Dicho todo esto, pues les presento al equipo: Viri, Juana, Areli, Flor y yo. Y la propuesta de trabajo es que sea para grados de preparatoria, se puede acoplar también para secundaria, nada más que hay que mediar la información. Y son 10 sesiones de 2 horas cada una durante el año. Eso quiere decir que va a haber una sesión por mes, ¿ok? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es poner la presentación de Are, que ella va a trabajar los primeros temas. Esta presentación de Are tiene que ver con nuestra introducción. Aquí está. Ahí está. Con nuestra introducción y con cómo vamos a empezar con el tema de la diversidad. Ahí está, Sare. Muchas gracias. Me van a disculpar que no prenda la cámara, pero el internet está pésimo. Durante toda durante toda esta sesión ya me sacó como 5 veces, entonces espero que tenga hasta Todo va a salir bien, Juan Areli. poner. Yo les voy a compartir cómo está pensada la primera sesión del curso, que es esta parte de introducción. Esta sesión no busca entrar de lleno a los temas del contenido todavía, sino más bien pues ir preparando el terreno, ¿no? Para pues todo lo que se viene. El objetivo principal de esta sesión es crear un espacio donde las y los chicos puedan pues sentirse cómodos, en confianza, y sepan que pues en ese espacio sí van a poder hablar de lo que sienten, de lo que viven, pues sin miedo a ser juzgados, ¿no? Eh, pues esto creemos de que eso falta en los espacios escolares, lugares donde se pueda hablar desde lo real, sin filtros, ¿no? Y buscamos justo eso, ¿no? Dentro de las actividades que vamos a desarrollar, bueno, la primera sesión empieza con una bienvenida sencilla, donde pues nos presentamos como equipo y explicamos que pues justo esto no va a ser como una clase tradicional, ¿no? Aquí queremos de que pues hablen desde su experiencia y pues sin ninguna presión. Después vamos a hacer una dinámica que le llamamos contrato de valores, que es una actividad para que entre todas y todos pues definamos cómo queremos convivir durante todo el curso, ¿no? Preguntarnos cosas como qué necesito para sentirme seguro y en confianza aquí. Vamos a ver perspectiva, podemos encontrar experiencias, podemos encontrar valores como pues que sale pues mucho el respeto, la confidencialidad, ¿no? El cuidado al hablar. Y lo padre de este ejercicio es que al final, de forma simbólica, todos lo firmamos, tanto facilitadores como pues, los chicos, ¿no? Ya sea con nombre, con palabra, con su firma, y pues esto nos ayuda a que desde el principio se apropien de este espacio, ¿no? De este curso, ¿no? Vamos a dar un pequeño contexto, les vamos a contar por qué es importante hablar de estos temas como la sexualidad y las adicciones, y pues que este proyecto, pues al final está parte, ¿no? De este diplomado, cultivando el potencial humano con la educación del Instituto Desafío, de forma cercana para que pues vean vida, ¿no? Luego, pues viene una parte muy bonita, donde hablamos de la adolescencia como una etapa de pues muchos cambios, ¿no? Aquí en este
ejercicio, pues les preguntamos qué se siente, qué sienten que ha cambiado en ellos, ¿no? ¿Tienes interferencia, Juan Areli? Si quieres continuar tú, Silvia. Ok, a ver, Are, ¿ya no? A ver, prueba. ¿Sí me escuchan? A Ya. ver si. Procura no moverte mucho. Ok, no, pues nos va, pues esta etapa nos va a permitir, ¿no? Ver desde dónde estamos empezando, ¿no? También les vamos a presentar de una manera muy clara los temas que vamos a ver a lo largo del taller, ¿no? Que sepan desde el inicio, pues de qué se trata y qué pueden esperar, ¿no? Y justo también viene otra actividad. eh, pues como les decía, esto nos va a ayudar a ver desde dónde estamos partiendo con los chicos y lo que realmente les interesa, ¿no? También para nosotras va a ser un diagnóstico de ver si adecuamos los temas, si le entramos no con eso. Ya para cerrar, pues hacemos una especie de círculo de reflexión, preguntas como si se hicieron las primeras sesiones. Cerramos agradeciendo la participación de en el curso para que sepan pues cuántas sesiones van a ir, cuáles son, ¿no? Y cómo se van a estar organizando. Esta primera clase pues no se trata como de dar el contenido, sino pues de abrir justo ese espacio humano, cálido, participativo, donde pues ellos puedan hablar de lo que realmente les importa, ¿no? Eh, Aprendido aquí, que se sientan vistos, escuchados y acompañados pues desde el primer día, ¿no? Ah, ok. A ver, Are, habla más fuerte. No, Sí, un poco. A ver. no se oye. Pero sí, ok, ya. Ya, ya te escuchamos. Perfecto. Igual y me voy a pegar como un poco más a la computadora. Bueno, ya pasada pues la introducción, vienen otras sesiones de diversidad de género y pues la teoría que se ocupar es desde pues la mirada Waldorf, ¿no? Pues clase tiene pues la de acompañar a los adolescentes en temas como pues la identidad, el respeto y la diversidad de género, ¿no? Buscamos dar una cátedra ni imponer definiciones, ¿no? Más bien queremos abrir un espacio donde pues se puedan mirar, cuestionarse y sentirse seguros de quiénes son, ¿no? Sabemos de que pues en la adolescencia hay muchas dudas, pues mucha presión por encajar, entonces creo que esta sesión es clave pues para que justo pues nos preguntemos, ¿no? O se pregunten pues quién soy y qué tanto de eh, como les decimos, es la perspectiva Waldorf y pues lo que significa que entendemos el ser humano como un todo, ¿no? O sea, cuerpo, emociones, mente, espíritu y también que cada adolescente pues tiene un ritmo, proceso y mucho respeto. De esta sesión vamos a abordar la diversidad de género, no como un tema polémico, sino más bien como lo que es, ¿no? Una realidad humana. Aparte que hay formas válidas de sentirse, vivirse, expresarse. No queremos que se memoricen términos, más bien que comprendan que cada persona merece respeto sin importar ya para las actividades que están pensadas,
para esta sesión, pues son actividades vivenciales, pues mucha educación experiencial, mucha eh, humanista, derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es como, pues, doy la manera de romper el hielo. Entonces, lo que sea que traigan, que lo pongan y sobre eso vamos como a trabajar, ¿no? Luego conversamos sobre lo que es el género, desde dónde se construye y cómo muchas veces repetimos como ideas sin preguntarnos si eso está bien o no, no sé, eso como es de repetición. Es un espacio justo para cuestionarse y pensar, ¿no? Después hay una actividad, una dinámica que está bien padre, la verdad, que es pues dibujar un árbol presente su identidad, ¿no? Las raíces son lo que les enseñaron. El tronco, cómo se sienten hoy con lo que son. Y las ramas son personas o cosas que les hacen bien, que los hacen sentirse bien, libre, paz, bañados. Entonces, esa actividad es como un momento muy íntimo. No vamos a exigirles compartirlo, solo si quieren, pueden también hablarlo en parejas, ellos es como cuando más se abren, ¿no? Y cerramos con un círculo de palabra donde cada quien va a compartir algo de lo que se lleve, ¿no? Algo que descubrió, algo que pues tal vez le hizo ruido. Aquí la idea es de que no haya como una retro, sino que solo escuchemos y pues en otros ejercicios que he hecho con anterioridad, pues está bien padre porque con esto pues podemos ver cómo conectan, ¿no? Con el contenido, sin presiones, sin máscara. Pues igual terminamos con una meditación donde justo se imaginan este árbol con estas raíces, con ese tronco, y puede parecer como simple, pero tiene mucha profundidad ya en la ejecución, ¿no? Porque cuando se les da a los chicos y chicas un espacio pues para pensar o sentir un juicio, la verdad es que pasan cosas muy, muy, muy valiosas, ¿no? Se abren, se escuchan ellos y lo importante es que comienzan a ver que no están solos. Entonces, sabemos que es fácil hablar de estos temas, pero creemos que es urgente, que esto pues no es una moda, es parte de la vida y acompañar procesos puede marcar una diferencia en ellos, ¿no? Ver, mirar esto pues desde otro lugar, ¿no? Para los facilitadores, esto no es la versión final. Y pues es justo usar este lenguaje claro, inclusivo, cercano, validar siempre todas las emociones, que es algo que hemos aprendido tanto en la maestría como en este proceso de diplomado. No forzar la participación, ¿no? Permitir y respetar sobre todo los ritmos del grupo y pues cuidar el ambiente con pues algunos ahí elementos como música, velitas, ¿no? Como esto también como ayuda a crear como un ambiente de confianza y complicidad. Mando mi participación. Ex- Excelente, Juan Areli. Esto significa que ya terminaste, ¿verdad? Porque con eso de que luego se te cortaba la voz, Ay, pues, no. sí, esperamos haber captado la esencia, ¿verdad? Lo cierto es que es un tema urgente, es un tema hipernecesario y qué bueno que decidieron abordarlo. La prevención en la adolescencia, que no solo es de adicciones y de perspectiva de género y la sexualidad, sino bueno, la prevención de todo tipo de trastornos que en un momento dado pueden ocurrir en estos jóvenes y que la aportación de ustedes es impostergable, ¿no?
Y bueno, Silvia, no sé si hay algo más que agregar. Tengo entendido que Flor y Viri no presentarían hoy. Sí, nada más faltó yo. Ok, entonces adelante, mi querida Silvia. Bueno, a ver, los temas que a mí me tocaron fueron los últimos y estos temas son el tema de las plantas sagradas y el LSD y en la adolescencia y el tema del metilfenidato y la adolescencia. A ver, para no hacerlo aburrido, me gustaría que me pusieran todos ustedes en el chat qué opinan en 2 palabras del consumo de plantas sagradas y de LSD, que ya todos vimos en la maestría que era uno de los medios por los cuales se daba terapia, ¿va? En 3 palabras pónganme si sí, si no, qué piensan de ello, ¿va? A ver qué tal. Quiero saber sus opiniones. Luego también la propuesta y el objetivo es que cada persona del equipo pondrá el tema que le tocó, yo en este caso los míos, y vamos a exponer en 5 minutos, voy a intentar hacerlo, ¿va? Vamos a empezar con el primer tema, las plantas sagradas. Esta frase me encantó, es de Marilenka Bailey y está en nuestro libro de 50 años de agua viva, que dice que siempre se han tocado en esta relación la psicoterapia humanista y la dimensión espiritual. Me gustaría, en vez de echar tanto rollo, decirles que me retroalimentó Luis, porque esto me parece muy importante. Ya habíamos expuesto, Luis nos revisó el tema y me decía, ¿sabes qué, Silvia? Es bien importante decirle a los chavos no solo que no, sino que sí. Entonces, todo este esquema que organicé fue también para decirles que sí, no solo que no, y es una de las modificaciones que hice, Luis, al tema expuesto, ¿no? Acuérdense que esto lo organizamos como una clase, entonces en la clase lo primero que hicimos fue planear pues que haya una bienvenida con los chavos. Mis 2 clases las voy a empezar en un círculo donde nos ponemos de pie, donde nos damos las manos y hacemos una intención u oración, ¿ok? No es una oración de alguna religión en particular, pero sí es pedir siempre porque este módulo que vamos a empezar sea en el mayor beneficio de la prevención, de la seguridad, del conocimiento que tengan los chavos y que sea bueno para todos. Entonces, para mí es bien importante empezar desde ahí, en la bienvenida, ¿no? Luego, después de eso, siempre es pues preguntas libres. Me acuerdo mucho de nuestro módulo de Harkin, siempre usar la mayéutica. Entonces, pues pongo algunas de estas preguntas. ¿Quién recuerda qué quiere decir la conducta adictiva? También estaría padre que ustedes pusieran ahí en el chat si saben qué es la conducta adictiva o no, porque yo creo que hay que empezar por ahí cuando uno habla de adicciones y saber que no importa tanto a qué, sino qué hay de fondo, ¿no? Entonces, la conducta adictiva obedece a ciertas cuestiones, ¿no? Luego, la otra pregunta es, ¿alguien sabe qué son las plantas sagradas o alucinógenos? ¿Tienen alguna historia? Y si no saben, díganme una idea de lo que es. Luego otra, ¿conocen a alguien que haya consumido o les ha platicado de esto? Y esta pregunta a mí me parece la más importante y fue algo que vimos con Luis. ¿Tú qué crees que busca alguien que consume plantas? ¿Qué es lo que quieren sentir? Entonces Luis me decía, mira, cuando la gente toma plantas de poder o LSD o esas cosas, realmente lo que buscan es la trascendencia. Ellos buscan algo más, quieren una experiencia espiritual. Es como tratar de buscar qué hay ahí en el fondo, ¿no? Y ahí es donde podemos dar opciones. Y bueno, siempre preguntar qué esperan de este módulo, qué necesitan ellos saber, ¿no? Como decía Juan Areli, con los adolescentes, siempre hay que estar en comunicación, porque si uno se pone nada más a echar rollo, se distraen, ¿no? Entonces lo más importante es estar platicando. Sobre la solución y una palabra clave que usamos en el desarrollo humano que Luis me decía es, Silvia, pon que sí, no solo que no. Entonces en el que sí, pues estuvimos pensando en la meditación. La meditación es algo que realmente nos puede llevar a aquietar estas fluctuaciones mentales y poder tener experiencias mucho más profundas. Entonces, les voy a pedir a todos que lo hagan.
Cierren sus ojos un momento. Imagínense que hay un río que va muy, muy rápido. Imagínate que te acercas a este río y que tratas de ver qué hay en el río. ¿Qué es lo que verías en ese río? Es un río salvaje. Pues seguramente te vas a encontrar con que es un río que va con tierra, que va con ramas, que tiene espuma. Si tú te paras frente a ese río, no hay manera de que veas tu reflejo. Ahora, cierra tus ojos, imagínate que estás parado enfrente de un río que está totalmente claro, que va tan lento, que te puedes reflejar tú, verte a ti mismo y ver el fondo. Esta es una metáfora para explicarnos cómo funciona la mente. Cuando la mente está llena de ruido, es como el río caudaloso, no hay manera de ver quién eres. Y en cambio, cuando el río va lento, digo, muy lento, casi como alberca, entonces es cuando realmente puedes reflejarte. Entonces, esta es una moraleja para explicarle a los chavos la importancia de trabajar la meditación. La meditación te puede lograr poner en una presencia plena donde tú logres entender que tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus emociones. Todo eso son herramientas para que tu alma se experimente un ratito aquí y tener realmente experiencias más profundas. En esta reflexión de la necesidad de trascendencia, nos podemos preguntar por qué siempre el ser humano se ha preguntado quién es. Y aquí podemos ver que el cuerpo tiene límites, pero la mente puede ir mucho más lejos. Y que cuando podemos ir mucho más lejos, a veces buscamos rituales, medios externos y cosas para investigar más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y aquí lo pongo en el 2, que el cuerpo tiene sus límites y tiene sus riesgos. Y que nadie te puede garantizar que en esa búsqueda de lo espiritual tan profundo salgas ileso si tú tomas algo externo. Entonces, la conciencia de ti mismo en realidad es lo que siempre hay que tener en cuenta. Vamos a tratar de llevar a los chavos a que todo el tiempo sepan que con lo único que cuentan es con ellos mismos en un momento así. Si no hay amigos cerca, si no hay un papá que te regañe, un novio que te auxilie, si tú no te tienes a ti, entonces ¿quién te cuida? ¿Sabes? Y para eso, pues es muy importante tener eso consciente para tomar decisiones. Dicho todo esto, les voy a poner una dinámica que se llama la meditación del Eckankar, largo. Ahorita no se las puedo poner porque ya no queda tiempo, tenía toda la intención de compartirla, pero les voy a platicar como la esencia de esto. Las meditaciones, hay muchas formas de hacerlas. A lo mejor en desarrollo humano conocen un poquito más las meditaciones dirigidas, ¿no? Cuando alguien te dice que cierres los ojos y veas tal, un poco lo que hice con el río. Pero también hay respiraciones donde hay, meditaciones donde hay métodos de respiración y ahí estamos trabajando nuestra energía. También hay meditaciones donde podemos cantar, ya sea externo o estar repitiendo o cantando algo en la mente, eso se llama mantra. Y también podemos repetir con movimientos, cuando hacemos movimientos con las manos. Lo más poderoso, y esto se los digo por experiencia personal como maestra de yoga, es cuando las 3 atenciones se atrapan. Si tú pones a una persona a que haga movimiento con el cuerpo, mudra, lo pones a hacer respiración, que es el manejo de su energía y de sus emociones, y si lo pones a tener en su mente un punto fijo de enfoque, entonces estás atrapando las 3 atenciones. El objetivo de esta meditación, y explicando esto, es que los chavos lo experimenten. Esta es una meditación muy especial, ya luego se las compartiré. Y ahora esto es el que sí, ¿saben? Lo que Luis me pidió que incluyera como una experiencia donde ellos puedan llegar lejos y digan, ah, qué padre, medité y aquí también puedo llegar lejos, ¿no? Ahora vamos a ver el que no, ¿ok? Y el que no, aquí les pongo, ahora, ¿te gustaría saber qué son estas plantas? El más comunes, cuáles son sus peligros por el consumo adictivo y cómo puedes cuidarte de ello, ¿no? Entonces aquí, pues esto es información que no me gustaría ahondar demasiado,
pero le estoy poniendo que son sustancia, origen, uso tradicional, uso recreativo, efectos principales, ¿no? Entonces las plantas sagradas son naturales, se usan como un trabajo ritual espiritual y puede ser recreativo. Y ahí les puse algunos ejemplos de qué les pueden causar. Les pueden causar alucinaciones, una introspección alterada, una sensación de euforia o una psicosis, o demasiada calma, al grado que están como pelmazos así sin reaccionar a nada, ¿no? Obviamente cuando hay riesgos fuertes se pueden entrar en estados muy, muy desagradables, como de paranoia, y tenemos varios casos, ¿no? Cuando la química del cerebro no sabe que eso le va a hacer daño, porque a veces solo probando se aprende, porque hay antecedentes de familiares que tienen alteraciones en el sistema nervioso, como una familia que tiene tendencia a la depresión o que tiene tendencia a la ansiedad. Puede ser muy peligroso mezclarlo con esto y los chavos deben de saberlo. Luego el LSD, pues ya sabemos que es sintético, se extrae de un hongo que se ha usado para investigación médica, también recreativo y experimental, y te puede causar distorsión del tiempo, sinestesia y alteración de la percepción. Después, bueno, pues aquí los puntos claves del riesgo. Hay que distinguir cuál es la relación con las emociones no trabajadas. Si alguien, no solo adolescentes, se toma alguna de estas cosas y tiene emociones no trabajadas, que es lo más común, seguramente van a salir. Entonces nadie te puede garantizar que vas a tener un buen viaje. Y de hecho es bastante peligroso si no estás cuidado. Ahora a los chavos les da por probar esto porque se los venden en pastillitas o lo hacen solos, etcétera. Cuando siempre ancestralmente, siempre hay un guía o alguien que sabe qué hacer si te pones mal, ¿no? Entonces, pues que sepan ellos que no es un juego, si se los ofrecen en una fiesta o algo así, ¿no? ¿Qué consecuencias o riesgos pueden tener? Pues que se quede alterada la conciencia, o bien perder el trabajo, sacarse malas calificaciones en la escuela, sacrificar una relación de amistad o con la pareja, por estar pues como en otro punto pues enfermos, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a hacer una dinámica del barco de la vida. Tienen que hacer 2 barcos de la vida y en uno van a hacerlo como si estuvieran sobrios y en el otro con la conciencia alterada y lo van a comparar, ¿no? Esto es todo lo que va a suceder como en el taller de las plantas sagradas y bueno, pues sí es hacerles conciencia de todo lo que puede provocar, ¿no? Ahora, el segundo taller, que la verdad estaba yo ayer muy divertida así, pero es la adicional metilfenidato. ¿Alguien sabe qué es eso? Todos saben qué es el metilfenidato. No lo puedo ni pronunciar. ¿Alguien quiere decir? No. ¿No? Ok. Esta sustancia que se llama tan raro es la sustancia base que tienen todos los medicamentos para el TDA, el trastorno de déficit de atención. Que por cierto, los profesores nos topamos mucho con eso en las escuelas. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando uno está bien medicado, está perfecto. Puede ayudar mucho, no solo a niños, sino también a adultos. Yo conozco adultos que lo toman y está muy bien. Pero tiene que estar siempre con supervisión médica. El problema, no sé si ustedes lo saben, pero yo que tengo chavos jóvenes sí, ahora en las universidades y en ambientes escolares o en ambientes donde tienen que estar mucho tiempo despiertos, como en los hospitales, los doctores, se meten esa sustancia sin que sea regulada y sin que la necesiten, o sea, sin receta médica, solo para aguantar más tiempo despiertos y para tener la capacidad de poder como poner atención a largo plazo. Por ejemplo, para acabar un trabajo que tienes que quedarte hasta las 5 de la mañana despierto y no distraerse. Entonces se ha vuelto un problema. Sabemos de buena mano de gente que va ahí, que por ejemplo, pues lo venden ilegalmente, porque es ilegal, en los pasillos del ITAM, en los pasillos de la Ibero, en todas las escuelas que se puedan imaginar. Venden los dealers este medicamento para que los chavos acaben sus trabajos y se los agarran con la urgencia de tener que quedar bien, ¿no? Entonces, bueno, ya les di el contexto de esto y por qué lo estamos tratando aquí.
Entonces, otra vez, pues voy a empezar con dinámicas de cierren sus ojos, vamos a poner nuestra intención y en estas preguntas libres lo que estoy poniendo es cómo nos sentimos cuando estamos presionados por el exceso de trabajo y con esta sensación de tener que ser suficiente, ¿sabes? Eso está bien fuerte. Tengo que ser suficientemente bueno, tengo que ser eficiente para quedar bien, todo para lograrlo. Esto está fuerte. Y quiero decirles que es un poco culpa del sistema capitalista que esto suceda, ¿saben? O sea, está bien, bien fuerte. Entonces, parte de lo que, ya veo que es un poco tarde, queda un minuto para que se acabe la clase, quiero que sepan que todo lo que estoy poniendo aquí, ya para no ahondar demasiado, es ¿qué puedo hacer para poner más atención? Y hay toda una dinámica de bailar para saber dirigir mi atención echándome porras a mí mismo para permanecer ahí. Lo hice todo con el libro de Flow, del ruso impronunciable que nos hizo favor de enseñarnos Clau, para que los chavos sepan y tengan herramientas de cómo sí poner más atención y no tener que recurrir a estas cosas, ¿no? Todo el tiempo les pregunto que qué necesitan para poder no necesitar esta sustancia y obviamente pues por aquí les pongo todo lo que es ilegal. No sé si sepan, pero está prohibido comprar esto sin receta médica. Se considera algo muy peligroso. Entonces primero que sepan pues que los pueden arrestar por andar adquiriendo esas cosas y hay una consecuencia legal. Y dos, pues qué les puede pasar por el exceso. En resumen, el exceso de esto es que se hacen adictos porque el cerebro se empieza a volver más tolerante. Entonces ya cada vez necesita más y más y más y pues cuando les quitan la pastillita son incapaces de poner atención, ¿ok? Y bueno, pues dicho todo esto, Luis, ya son las 8, yo ya tengo aquí un poco de gente y pues ya, de eso se trata este módulo. Ya la siguiente clase les van a exponer nuestras otras dos compañeras y tendremos una conclusión, un módulo de conclusión. Listo. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, Silvia, para verlos Sí. a todos? Sí, claro que sí. Miren, buen trabajo. Yo solo tendría esta observación de que siendo tu abogada tocas las partes estas de, digamos, legales, más a veces se convierte en una paradoja cuando les decimos qué no deben de comprar, qué no deben de consumir. Acuérdense de las neurociencias, cuando usamos la palabra no, el cerebro no No registra. entiende el no. Exactamente, para acabar pronto, ¿no? Entonces, con mucho cuidado con la información de las drogas, ellos las pueden tener en internet por cualquier medio. No nos detengamos tanto en eso, detengámonos más en la parte existencial, experiencial, que es el desarrollo humano, es decir, en la meditación, en la espiritualidad, en la expansión de conciencia, en los estados alterados a través de los ejercicios, en vivo y a todo color, porque la información sobre drogas y la ilegalidad del uso de drogas, eso lo único que provoca es que los chavos más les llamen la atención, ¿eh? Entonces, ahí les encargo muchísimo a ti y a tu equipo y que como todavía van a la mitad, creo que le pueden dar más énfasis a lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Pues Sí. muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Juan Areli. Gracias a todos y cada uno de los presentes. Hemos terminado a tiempo a pesar de todos los pesares. Un abrazo grande, nos vemos el miércoles 16 Gracias, adiós. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por sus trabajos. Bye. Gracias, súper interesante todo. Gracias por todo, adiós. Bye. Adiós.